Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amados hermanos. Estoy aquí con ustedes una vez más en el área de Los Ángeles. Bueno, siempre he estado en el área de Los Ángeles, pero en Long Beach, por alguna situación que ya les comenté en un video. Y gracias a Dios por este privilegio que nos da de ser llamados hijos de Dios y que tenemos esta herencia tan poderosa, tan hermosa. Bueno, yo le puse un video abajo sobre un mensaje que da el predicador, uno de los mensajes que dio Spurgeon en aquel tiempo que predicaba en Londres, donde la audiencia se tenía que conmover al oír un mensaje del poder en este caso, el poder de la resurrección y la vida que tenemos en Jesucristo. Realmente, hermanos, creo que muchos cristianos estamos perdiendo de entender el poder que tiene la resurrección. Dice que el poder que actúa en Jesucristo, que le resucitó de los muertos, opera en nosotros o actúa en nosotros. Y porque Jesús dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos, vayan y lleven este mensaje a todas las naciones, ¿verdad? Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y luego después dijo, vayan, sanen los enfermos, resuciten muertos. De gracia recibiste, dad de gracia. Cuando habla en 1 Corintios capítulo 15 y dice que pues, usted puede ver ahí el capítulo. No quería agachar la mirada porque no tengo la tablet aquí, pero y porque quiero hacerlo en el momento que estoy sintiendo en mi espíritu hacer esto. Digo, debido a que esta realidad de que nosotros predicamos la resurrección de los muertos y la vida eterna, qué poder en el espíritu debería estar operando en nosotros para poder ir y liberar al cautivo, echar fuera demonios, de que debe ser algo que los espíritus no resistan la presencia de Dios. Pues estamos entrando en una etapa diferente en la iglesia donde el tiempo final vamos a ver estas cosas manifestarse por causa de la maldad que existe en la tierra y se ha generalizado, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pues no así desea los que son, no así sea con nosotros, o que seamos considerados tomados como fieles en el sentido de la presión. Hay personas que por su teología contemporánea y esas cosas no entienden que la iglesia de la última generación, y porque el Espíritu Santo lo está hablando a través de muchos vasos de misericordia, de los cuales sabemos que la honra y la alabanza y la honra y la gloria es de Dios. Claro que a veces decimos con la boca gloria a Dios, pero realmente los hombres se quieren hinchar y la verdad que no tenemos nada que jactarnos. Yo le quiero decir que debido a lo que sucedió en mi vida y en la vida de mis hermanos en la carne y otros que son casi la mitad creyentes, que esto me ha impactado y gracias a Dios por las predicaciones de poder que no están basadas en una mentira, sino en la realidad de lo que muchos cristianos estamos perdiendo. Es decir, cuando Jesús vino y va a las profundidades, vamos a poner en este orden, Él va a la cruz, hace la redención y entonces desciende literalmente al abismo y a las profundidades de quién sabe cuántos lugares para declarar a los principados y a las potestades su victoria, pues había vencido la muerte. Ha vencido la muerte y entonces va y declara y hace de ellos un espectáculo público. Quiero que ponga atención en esto porque respecto al texto que me voy a adelantar que está en 1 Corintios capítulo 15, y yo quiero que usted lea todo el capítulo. Basta de que seamos codependientes de textos y textos que usted se pierde cuando yo estoy hablando, cualquier predicador en el espíritu tiene que dar el texto. Amén. Vaya al capítulo 15 de Corintios. Y bueno, y el asunto cuando dice, lo último enemigo que será vencido, lo último que será vencido será la muerte. Entonces será cumplida la palabra que dice, cumplida la palabra, ¿por qué dice que será cumplido entonces? Y dice, no me vale malinterpretar aquí, le estoy hablando del poder de la resurrección y de la vida eterna. Y está diciendo, entonces dice lo que está escrito, se olvida de la muerte en victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Le voy a hacer pensar a cristianos, predicadores, pastores, ministerios, a todos. El asunto de la realidad, y gracias a Dios por el mensaje que vi de Spurgeon, la realidad, hermano, que Jesús venció la muerte. No va a ser vencida la muerte. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció el Seol. El lugar de que el adversario tenía, por así decirlo, derecho legal, por causa que y la muerte. Jesús venció la muerte y fue y tomó las llaves del infierno y de la muerte, del Hades, perdón, y de la muerte. Toma esas llaves y dice ahora, yo tengo el dominio de echar, de quién debe de ir allá, no el adversario. Porque dice,
Teme, dice la escritura, dice, teme aquel que puede, no temas al que puede matar el cuerpo, pero el alma no le puede hacer nada. Temer más bien aquel, está hablando del temor de Dios, del temor en el que te sacude donde estás parado y temporalmente en este cuerpo. Y dice que temer a aquel más bien que puede echar vuestra alma al infierno, ¿verdad? El diablo no tiene ese poder, esa autoridad. Lo que te quiero decir es que, ahora, si vamos a hablar de los desobedientes y los que no quieren aceptar la luz que vino al mundo, Jesucristo, y amaron y adoraron más las tinieblas, porque ese es un Dios, y las tinieblas y no quisieron recibir la luz para ser liberados. El asunto es que Jesucristo venció la muerte. Jesucristo es la resurrección y la vida. Jesucristo, cuando va y la esfera, por así decirlo, donde usted ve que Jesús habló en los evangelios, donde dice que Lázaro y el hombre rico mueren, y dice que había una cosa que los separaba, pero se alcanzaban a ver. Dice que pidió que se mojara un poco de su lengua porque tenía sed. Sí, pero no podían pasar de aquí ni de allá, pero ¿por qué lo podía ver? Y dice, bueno, el hombre rico dijo, envía a alguien que les diga a mis contemporáneos, a mis familiares, que hay un lugar de tormento. Y dice, Jesús dijo, Jesús le dijo ahí, de seguro que si alguien se levantara de los muertos, ni así creerán. Sin embargo, Jesucristo resucitó de los muertos, y cuando hablan del seno de Abraham donde estaba Lázaro, este lugar es transportado a otra esfera porque se hizo la resurrección. Quiero que entienda eso, hermano. Se hizo la resurrección, esta esfera va a pasar a otro lado. Por eso, cuando nosotros a veces estamos titubeando en esta realidad de que debemos de predicar con poder y la esperanza de la vida, que fue transportado, el seno de Abraham fue transportado a otro lugar, por cuanto Jesús, cuando decretó a ellos que estaban en el seno de Abraham, que había vencido. Ya sé que hay un montón de interpretaciones. Dice, ¿a qué fue a predicar los espíritus encarcelados? Pues hay muchas posiciones y se las voy a decir pronto aquí. Unas que fue nomás con los del seno de Abraham, otra que fue a los que una vez esperaron la paciencia de Dios en lo del arca, y el que dice todos fueron ahí bautizados, porque habían sido ahogados. Y lo quiero decir, a esos espíritus fue a predicarles. Ahora otros se atreven a decir que más que fue ahí a predicarles a los espíritus encarcelados que a los demonios o espíritus de rango. Lo que sea, lo que le quiero decir aquí, porque esto no nos va a separar, ¿entiende? Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo para operar en la resurrección de Jesucristo. Sanidades y milagros. Yo he visto sanidades y milagros. Perdóname que grite. He visto sanidades y digo, oh, pues ahora que sucede lo de mi madre. Y cuánta gente no se sanó allá en el hospital, y cuánta gente, aunque Dios la usó a ella para que dijera a mi hermana, ¿sabes qué? Ahí hay un joven que se llama David, y dijo otro nombre. Y dijo, pero ahí está Satanás. Dijo, échalo fuera. Mi mamá estaba no estaba en agonía, había salido viendo una operación y una cirugía, por eso nos sorprendimos tanto. Pero cómo estaba usando la Dios en ese sentido, cómo Dios nos habló a través de ella en cosas espirituales y las cosas que veían del mundo espiritual, en qué dimensión estaba operando en ese momento. Yo no estoy diciendo otra cosa más que, bueno, y no, ese joven fue resucitado con resucitación artificial, por en ese momento mi hermana estaba ahí, que venía de Guadalajara, y empezó a orar por ese joven. Y no, también otro amigo que estaba después de una operación que salió exitosa, aparentemente, y después hay complicaciones, el hombre no puede ni hablar, no se puede coordinar, su mente no estaba bien y estaba drenando líquido de su cerebro. Oramos por él en la sala de espera, y dijimos, ordenamos en el nombre de Jesucristo, que sea toda neurona vuelva a la normalidad, todas las células, todas las venas que se conectan en el cerebro vuelvan a su normalidad, cuando ya no les daban esperanza. Ellos saben que fue Dios el que lo sanó, y ahí está afuera. ¿Por qué no sanó? ¿Por qué no salió mi madre de ahí? Y cuestionar y tener la guerra que tuve por ese tiempo de estos asuntos, y que mi madre apenas su cuerpo físico, pues ya no está ahí, va a ser transportada a México. Estoy hablando a Guadalajara. Y estoy hablando en este día, bueno, no sé que estoy en el día, permítame. Bueno, no voy a tomar tiempo en eso, pero hoy día que lo voy a aventar es el día que estoy grabando este video. Y lo que le quiero decir es,
Se olvida la muerte en victoria. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde oh está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el poder del pecado es la ley, dice. Porque no es que la ley sea mala. Lo que pasa es que la ley confronta al hombre que está bajo pecado y tiene que recibir un salvador. Eso no se puede justificar ningún hombre por las obras de la ley. Ahora, nosotros confirmamos que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Muchas cosas de que desglosar en ese sentido. Pero ¿por qué los cristianos no entendemos el poder que tiene que opera en Jesucristo, que el resto de los muertos opera en nosotros? ¿Y por qué cuando alguien se va no hacemos una gran fiesta? Porque el texto o la cosa, y no voy a cambiarlo, aclarando, es Jesucristo venció la muerte. No va a ser vencida. Ahí cuando está hablando aquí y hablando de la última generación que no va a haber muerte física, ahora para los que no son creyentes que están escuchando esto, la última generación antes del rapto de la iglesia de esta tierra no va a experimentar muerte física. Pablo pensaba que estaba entre ese grupo y bueno, no, perdón, quiero decir más bien, bueno, dije en ese sentido de lo que pensamos algunos y otros, según cómo se comunicaba, parecía que él pensaba que iba a ocurrir en cualquier momento y lo aventó al futuro, por así decirlo, hasta el cierre de la dispensación de la gracia, donde la iglesia es tomada de la tierra y entendemos que el poder de Dios está operando aquí en la tierra por la misericordia, por el perdido, porque dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, no esperar al último día, ¿verdad? Algunos en la agonía arreglan su vida, algunas cosas que no vemos de gente que entra en coma arregla su vida en la agonía, sí, y es maravilloso cuando el mundo espiritual se abre para aquellos que nosotros no sabemos, cosas que empiezan a decir que nosotros pensamos que no tienen sentido. Bueno, en este caso, qué maravilloso que Dios nos haya hablado a nosotros a través de todo esto. Y bueno, yo puse un video de Spurgeon abajo de Spurgeon y yo hay cuatro videos más que yo no he revisado. Pero sin embargo, cuando oí este video sobre respecto a la diferencia entre Jena y el Seol y la realidad bueno, no menciona ahí esto, pero yo estoy diciendo que el seno de Adán fue pasado en la resurrección a otro lado. Y los creyentes cuando se van, se van de aquí, se van a la presencia de Dios y del cuerpo físico, de la resurrección de los muertos y del cuerpo, ¿qué va a pasar? No le dijo Pablo a los creyentes, dijo, necio, lo que tú lo que no muere, como una semilla dice, no puede ser edificado lo que no muere primero. Está hablando de la entrega de la vida aquí en la tierra y porque la verdad que muchos cristianos estamos viviendo acomodados del sentido de no negar nuestra vida, de que vivimos para el deleite de la tierra y que tenemos el corazón en la tierra en todas las cosas, en todas las áreas. No ha negado la vida, no está en la cruz, como Pablo dijo, el mundo fue crucificado a mí y yo al mundo. Pero él ya había entendido y no lo dijo por él mismo, lo dijo por la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Y la iglesia no fue llamada para otra cosa más que vivir para un solo Señor. No puede servir a dos señores o más uno y aborrecer el otro. No puedes servir a Dios y pretender que sirves también al adversario a la vez, porque Jesucristo venció a Satanás en la cruz. No, cierra la puerta, por favor. O sea, y lo que pasa es el asunto que la iglesia no ha entendido el poder que tiene la resurrección. No ha entendido el poder que tiene la vida que nos ha dado Dios en Jesucristo. La iglesia no vive en ese júbilo, en ese regocijo. Pablo cuando le habla a la iglesia le dice, ustedes no sean como los que no tienen esperanza, porque los que no tienen esperanza piensan que ahí se acabó todo. O tienen incertidumbre, pues los cristianos no debemos tener ese entendimiento. Nosotros tenemos un entendimiento por revelación de la realidad de la resurrección de los muertos y la vida eterna. Pero le quiero decir una cosa. Yo quiero que usted vea este video de Spurgeon y que usted entienda que la iglesia o las traducciones han trastocado algunas realidades de lo que la Biblia dice de respecto al poder de la resurrección y lo que nos estamos perdiendo como creyentes. Eso es lo que le quiero decir. Cuando usted lee todo el capítulo, aquí habla de que cuando Jesús resucitó se les apareció. Primero, mira aquí dice. Ese sí lo voy a leer. Y dice 15:3. Dice. No, bueno, voy a leerlo aquí desde y desgraciadamente no me puse una eliminación aquí. Por eso, además, os declaro 15:1. De Primera de Corintios 15:1 dice. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado,
sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, que esto estaba escrito, que iba a suceder la redención o el pacto de sangre para la redención de la maldición y de la libertad del pecado y de la muerte. Pues ya lo estoy diciendo yo, porque eso es, ¿verdad? Y que dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció, escuchen bien aquí, dice, como dice, apareció a Cefas primero, ahora Pedro, después a los 12, sí, a los 12 que a los 12 apóstoles, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y lo dice, aquí dice otra vez, y después a todos los apóstoles. ¿Ok? Aquí dice bien clarito, ¿ok? Que se les apareció a todos. Dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pues por la gracia de Dios soy lo que soy, etcétera, etcétera. Pero cuando empieza a hablar allá más adelante, dice, bueno, se cumplirá esto. Se olvida la muerte en victoria. ¿Dónde o muerte tu hijo? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Le voy a decir una cosa. Perdóneme, yo sé que se va a escandalizar. O sí, porque quieren seguir en la tradición y en la religión. Le quiero decir, y yo me refiero a esto. O permitimos que el poder de la resurrección opere en nosotros y la vida de Jesucristo. O permitimos y le damos honra y gloria a aquel que recibe la gloria y la alabanza y vivir en santidad por causa de que Él es el que le imparte. ¿Sí? O dejamos nuestra religión y tradición y idolatría de cualquier tipo y entendamos que el Espíritu de Dios quiere operar con poder en la iglesia, pues Él es dueño de la iglesia. Y ahora lo que estoy diciendo es esto. A mí que le quiero decir, hermano, que cuando dice, pues en cada cristiano que entrega su cuerpo, que dice, es hermosa, ¿cómo dice la palabra? Dice, la muerte de sus santos, cuando dice la muerte de sus santos cuando entregan el cuerpo, no está hablando de esa, que esos se mueren. Está hablando que entregan, que salen del cuerpo, pues se acabó su tiempo en la tierra y el cuerpo que usaron aquí en la tierra. Y no me malinterprete, porque ya sé que algunos van a decir, pero ¿cómo dicen los ignorantes o los que no están en el entendimiento en la vida del Espíritu, que dice, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Sabes qué? Está hablando de la realidad de lo que otro me podría contradecir actualmente. Tú eres el que estás diciendo, por ejemplo, en tu mente, ¿con qué cuerpo va a venir? Si tú no siembras este cuerpo terrenal, no siembras lo espiritual. Si no mueres, no resucitas. Si no muere cada día, o si no muere para sí, no puede resucitar. No, una semilla de cualquier tipo, de cualquier grano, ponle el que quieras. Si no cae en la tierra y muere, solo queda. Pero si muere, Jesús dijo, lleva mucho fruto, pero estaba hablando de Él mismo. Él llevaría mucho fruto, pero porque habría dado el primogénito de entre los muertos, la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, Jesucristo. Cuando alguien se muere aquí en Cristo, no está muerto. O sea, es lo que le quiero decir, no se muere. No debes de hablar, no, porque aquí está intercambiado en el sentido de, ¿cómo lo puede entender? No estoy diciendo que está contradiciéndose, le estoy diciendo que cuando una persona se muere, perdón, otra vez lo dije, ve que acostumbrados estamos a esto, cuando una persona se va con el Señor, es creyente y entrega, y el Señor llegó su tiempo, se acabó, y ¿cómo dice la palabra? Dice, ese me fue la palabra que dice, como es cuando los creyentes se van. Estimada es al Señor, puse la palabra muerte de sus santos, pero está refiriendo cuando entregan, cuando ya terminó su ciclo en la tierra, pues ya se van con Él. Jesucristo resucitó y se sentó a la diestra del Padre en la resurrección de la vida. ¿A dónde va el Espíritu? Sí. ¿Qué pasa con el alma? ¿Cuál es el cuerpo que ocupó la persona cuando estaba en la tierra? Pues para los que no tienen esperanza, piensan que se acabó ahí todo. Y si creen vagamente, tú no puedes ser igual que el que tiende idolatría y los que creen que solamente, pues sí, en aquel día en la resurrección de la vida. Sí, pero yo estoy hablándote de que hay etapas en este asunto de la resurrección, por así decirlo, etapas, el sentido de que ya no es como antes de la resurrección de Jesucristo en el antiguo pacto y que todavía no se afectaba la resurrección, pues no había. Por eso dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y luego también dice los que esperan en paciencia
de Dios cuando estaba construyéndose el arca y que vino el diluvio y dice como ahí todos fueron anegados en agua, tiene mucho sentido. Pero quiero enfatizar en esto cuando dice, pues ahí, y ya sé que muchos en teología me van a decir, pues ¿sabes qué? Dice ahí claramente, entonces se cumplirá la palabra. Pues ya en Cristo fue hecha la resurrección y ha sido absorbida la muerte en victoria, pues Cristo resucitó. Y entonces los que viven en Cristo, pues es su promesa. Si él no es por causa de ninguna otra cosa, sino por la redención, porque Dios no se puede negar a sí mismo y prometió y juró por sí mismo de cuál no se arrepentirá de las promesas de él mismo. Todas sus promesas en él son sí y amén. Lo que le quiero decir es que, bueno, y hermano, yo cuando estaba oyendo esto poderosamente, cuando dice yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, yo oigo la palabra que dice, porque, o sea, gracias a Dios que usó esta persona, pero que dice, este creyente dice, ay Dios mío, que dice, David salió de mí, no yo, en el Apocalipsis, ¿sí? Jesús dice, el linaje de David, o la simiente, o la semilla, o el río que vino, pues, por eso cuando Jesús le dijo antes que Abraham fuese, yo soy, ahora en el caso de David, hablando aquí cuando dice Apocalipsis, yo soy la raíz de David, está hablando que yo soy el origen que dio a la simiente, donde era la simiente para que naciera el Mesías y se hiciera la redención, o se hizo la redención. ¿Cómo podemos vivir como que esto no se ha sido efectuado? ¿En qué poder caminar los apóstoles? ¿Cómo debe de caminar la iglesia hoy? ¿Cómo debemos de hacer prodigios y maravillas en el nombre de nuestro Dios? No se vaya por otro lado. Realmente hay gente que va a decir en el último tiempo lo que no van a querer oír es: apartados de mí, obradores de maldad. En tu nombre, Señor, hicimos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. Más bien hay que ser conocidos de Dios. Actualmente, hermano, a mí no me importa las indirectas. Estás muerto, no vas a quejarte. Pues, y realmente vamos ahí, ¿verdad? El muerto no siente, hermano. Perdón, quise decir, el que está muerto a la vida terrenal y a las ofensas y al juicio de los hombres, no reacciona porque está muerto. Ahora, yo quiero estar ahí. Yo le estoy diciendo que yo quiero estar ahí. Digo, si eliges defenderte, pues hace 30 años atrás, cuando vino una guerra sobre mi vida, sobre persecución y todas estas cosas. Entonces, si el Espíritu de Dios me daba negación para... Y en la lógica humana se cruzó y la guerra espiritual estaba librándose en ese momento para que yo simplemente me postrara y dijera: esto te lo dejo a ti, Señor. Llorara o no llorara en la presencia de Dios, del daño, del dolor, de las palabras de los hombres. Y simplemente me decía: descansa en mí. Y yo dije: no son dignos de que ore por ellos. O sea, imagínese el daño que llevé por 30 años. Hoy voy a predicar el Evangelio como es. Y le voy a decir a usted que el Espíritu de Dios es verdadero y que escucha todo y que y sabe las intenciones del corazón de los hombres. Hoy no reacciono a esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Porque el Espíritu de Dios, porque he decidido vivir para Él. Y porque nadie me va a mover de ahí. Y Dios que me cubre, que es poderoso, soberano y es mi cobertura. O sea, en ese sentido, si me entiende lo que le quiero decir, no estoy ignorando y no tropiece con esto. No estoy diciendo que no hay coberturas. Pero mi cobertura es Jesucristo, es el Hijo de Dios, mi Padre, el cual ha enviado al Hijo a la tierra y que hizo la redención y que Él mismo se sentó a la diestra del Padre y que son uno. Pero que dice que el Hijo se va a sujetar al Padre es un misterio, son uno. Pero que yo tengo la presencia de Dios como todos los creyentes que hemos venido aquí para ser embajadores en la tierra, de declarar quién es Señor en la tierra y de esperar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Dice: aquí os doy autoridad de llevar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Vayan y hagan discípulos, vayan, resuciten muertos, vayan y sanen a los enfermos, liberan a los hombres de demonios. O sea, de gracia recibiste, dad de gracia. Jesús les dijo así, ¿verdad? Porque cuando le dijo primero, sopló y dijo: recibid del Espíritu. Pues recibió del Espíritu, Espíritu que podía entender o captar eso, porque ellos estaban en los sentidos y dijo: recibe Espíritu. Y después vino el Espíritu Santo y habitó. Estoy contradiciéndome. Lo que le quiero decir es que después vino el poder del Espíritu Santo, los llenó del Espíritu Santo. Cuando dijo: y recibir el Espíritu, los creyentes tienen que recibir un Espíritu nuevo, la nueva creación. Jesús, después de la resurrección,
dijo eso a ellos, pero cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, ¿sí? Por eso dije que la versión original dice, pondré espíritu nuevo en ellos y pondré en ellos mi espíritu. Que el Espíritu de Dios no puede habitar en algo sucio. Él tenía que crear una cosa nueva, en la nueva creación, en nosotros, y entonces en Él habita, en esa nueva creación habita el Espíritu Santo. Entiende, estás pensando, es que tú eres una nueva creación, tú eres la nueva creación en Cristo. Ahora puede morar el Espíritu Santo ahí, sí, amén. Y entonces estamos aquí. Mi guerra no es contra carne y sangre. No voy a cuestionar esto. El poder de la resurrección es real. Los que se van de esta tierra, que son creyentes, se van con el Señor. Me vas a decir como los creyentes que decían, ¿con qué cuerpo vendrán? Estaban en los sentidos, en la carne, estaban pensando como humanos. Mi madre está gozosa en la presencia de Dios. ¿Cómo lo sé? Realmente Él me lo mostró. ¿Tengo un privilegio? Sí, amén. No me importa a mí si los hombres no creen en los dones, y no dice claramente, dice los ancianos soñarán sueños, jóvenes verán visiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No más que es un texto? ¿O que el Espíritu de Dios de verdad nos habla a través de visiones y sueños? ¿Qué ocurre? Como dije yo, Señor, yo no puedo hablar con mi madre. Estaba postrado y dije, tengo ganas de decir mamita, pero mamita, no estás para decirte nada. Pero dije, bueno, Señor, no puedo hablar con mi madre porque está prohibido. No que esté prohibido, está en una esfera diferente, pero y forma parte de la grande nube de testigos, amén, en Hebreos. Pero yo le digo a usted que, hermano, y personas que no creen en Jesucristo como Señor y Salvador, solamente en alguien crucificado, que Él ya no está ahí, no tiene ni pelo largo, más probablemente, porque era conforme a las costumbres de los hebreos. Y sabe que, pues, ahora tomando este punto, dile a Dios que destruya lo que concibes tú como el Mesías o Jesús. Algo falso. Jesucristo es espíritu y es vida. Sí, y Pablo y los apóstoles dijeron, Pablo dijo, si alguien conoció a Jesús en la carne, ya no lo conoce así. Pues ya estaba resucitado. Ahora Apocalipsis dice como está entronizado con poder y gloria, y los ojos como llama de fuego. Salió una espada aguda de 2 filos. Está hablando de la palabra, no que tiene una espadota. Bueno, amén. Pero que es la palabra, el poder de la palabra, y la resurrección es Él. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre, gobernando ahora hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sí, ahora está diciendo esto y se lo vuelve a aclarar, ahora se lo aclaro para que entienda. Lo último que será vencido es, lo último que está todavía operando, que la gente se muera físicamente, se acabará también. Ahí se está refiriendo a ese texto. Sí, o sea, la plenitud de todo, cuando es ya la última generación antes del rapto. Esa generación no va a haber muerte física, va a ser arrebatada como fue Elías, va a ser arrebatada como fue Enoc, dice séptimo desde Adán, y que fue transportado, ¿verdad? Símbolos de la resurrección. Y estos dos que se le aparecen a Jesús cuando estaba acá con los discípulos y se le aparecen para fortalecerle, Moisés y Elías, o sea, los profetas y la ley. Yo le quiero decir algo que yo oro, pido a Dios que me guarde en la realidad y en la intercesión verdadera que conozco. Si le dijera que no sería mentiroso, conozco el poder de la oración e intercesión, de poder en el Espíritu en lenguas verdaderas y no algo falsificado que sale que no tiene poder. Es el Espíritu de Dios. Y yo le quiero decir que esa manera de intercesión se desdobla, perdón, no sé, no la palabra desdobla, perdón, porque dice como desdoblamiento, ¿verdad? Es un poder que transforma, revoluciona, invade, destruye, derriba en el mundo espiritual muchas cosas, la intercesión verdadera. Yo sé cuál es la verdadera guerra espiritual en el sentido de destruir conceptos. Dice, destruyó todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento, contra el consejo de Dios, y llevando todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo. Y ahí, 1 Corintios capítulo 15, voy a cerrar. Debo de ser corto en los videos por causa de esta generación que ni siquiera tiene tiempo para esto, pero para cosas de broma y de asuntos de comida y estar checando todo la basura, actualmente los cristianos están pecando contra su Dios, contra nuestro Dios. Y el Espíritu Santo es contristado a través de todas estas cosas. ¿Cómo quieres que el poder del Espíritu Santo opere en ti si estás jugando con esas cosas? Renunciemos a esa basura. Y entendamos que, y tú vas a pensar que soy extremista religioso, pues ¿quieres el poder del Espíritu Santo para gloria tuya?
nunca va a venir el poder de Dios. La gente quiere ser exhibicionista y tratar, un espíritu falso opera en ellos y mueven las emociones de la gente en las masas, pero no pasa nada en el mundo espiritual, en la vida de ellos, y no transforma. Por la misericordia de Dios, claro, es que los toca, que dice cuando los creyentes están juntos y sucede esto, pero hay un momento en que tenemos que decir la verdad y viene el tiempo donde o se manifiesta el poder del Espíritu de Dios. Y cuando la presencia de Dios esté en un lugar palpable, tangible, está ahí el Espíritu Santo, cualquiera que se oponga y resista al Espíritu Santo, pues veamos, hermano, el libro de los Hechos, cuando dice que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y dijeron, se vendió en tanto así, en tanto la vendimos. No era tanto el dinero y la verdad que se había vendido, es que estaban mintiendo al Espíritu Santo. Dice, ¿te atreves a mentir al Espíritu Santo? Aquí. Y cayó muerto, ¿verdad? El hombre, y después viene la esposa tranquila. Y también, ¿verdad? Pues no sé si fue al revés, no me acuerdo. Y Ananías y Zafira, ¿verdad? Y bien dices en tanto la verdad, así en tanto. Y al asunto, por ejemplo, del mago que estaba ahí y decía, darle el poder que tienen ustedes, yo les pago. Después que le dicen, estás en el hiel de amargura, maldad, permite pedirle a Dios que perdone tu pecado por lo que has dicho. Eso no se compra con el don de Dios, no se compra con dinero. Como tontos comerciantes que andan ahorita predicando el evangelio por amor al dinero. Pues ya viene el tiempo de su juicio. Y muchos predicadores van a ser muertos en este tiempo por causa de esa mentira, de la avaricia, del dinero, y predican por dinero. Pues ven el tiempo del fin, donde como va a haber una tremenda presión para la iglesia por causa del libertinaje generalizado, el odio hacia nuestro Dios, la maldad de los hombres multiplicada, pues va a venir así por causa de que viene eso. No resistiríamos nosotros, pero por eso el poder de Dios va a venir sobre nosotros para resistir eso. Y algunos pues mártires, privilegio que van a tener para sellar su testimonio con sangre, siendo parte de los mártires. Acuérdense cuando se abre uno de los sellos y dice, estaban ahí los que habían sido muertos por la palabra de Dios y el testimonio que tenían, y se completaron el número de sus consiervos que habían de ser muertos como ellos, o sea, los mártires. Y después voy a hablar sobre ese tema porque la iglesia piensa que no va a pasar por nada. Y ya sé lo que va a decir, y tú estás diciendo que esto, pues yo sí le estoy diciendo proféticamente y le hablo porque el Espíritu de Dios está hablando a todas partes, en todos lugares, que viene para la iglesia una gran presión, que nos preparamos y que no estemos conformados a este siglo, que estemos dispuestos a dar todo por el todo. Y dice, cuando lleven a cortes y a lugares y dicen, no penséis que hablas porque yo les daré sabiduría de cual hablarán y no podrán resistir. Y no más se refería nomás en ese tiempo cuando Jesús vino, dijo, para esa generación se cumplió el asunto de 70 años después, es quemado el templo y es quemado y destruido todo Israel, físico, ¿verdad? Porque cuando ellos preguntan, dijo, de cierto digo que no pasará esta generación sin que esto acontezca. Pero realmente para toda la generación en tiempo del fin y para todos los que han sido perseguidos y han sido muertos, y está sucediendo ahorita en todas partes, y que viene la guerra real, física, por causa de odio por la palabra de Dios y la palabra de Jesucristo, y que va a ser para ellos querer quitar del medio la verdad. Hasta que se ha quitado de medio, entonces viene inicuo que se va a manifestar. Sin embargo, yo voy a hablar unos estudios respecto al asunto de lo que es realmente Babilonia y el asunto de que la iglesia se ha conformado y casi acepta la religión tradicional, que es realmente donde se sienta Satanás. Y salga de ahí, pueblo mío, salgan de ahí, salgan de la religión, de la religión, de la religión, de las religiones, porque Jesucristo no es religión, el cristianismo no es religión. Los que se dicen cristianos, pero que realmente adoran ídolos y imágenes de fundición y de piedra y de yeso, como le dije a una mujer, si tú, después de 2 años de predicarle, con esto voy a cerrar, después de 2 años de predicarle del amor de Dios, de la justicia de Dios, del perdón de Dios, de justicia no, porque no la va a entender, y decía, yo también soy cristiana, tú eres cristiana, y tenía paciencia 2 años. Yo también soy cristiana, también voy a un grupo carismático y también ahí siguen adorando ídolos y siguen poniendo imágenes y sigues, entonces, dice, es cristiana, y dice, yo también tengo el Espíritu Santo, y todavía, y ya va a otro nivel más alto. Pero cuando me dijo, yo soy la iglesia y tengo el Espíritu Santo, ahí le dije, un momento, te he hablado de muchas maneras, de muchas formas, pero te voy a decir, si hoy tú te mueres y te justificas por una religión, si hoy tú te mueres
te vas a ir al infierno. ¿Cómo? Me dijo, ¿cómo? Te vas a ir al infierno porque te he hablado de Jesucristo, el Hijo de Dios, y dices que tú tienes. Ahora, ¿cómo sé que no tienes el Espíritu Santo? Te quiero decir por qué no tienes el Espíritu de verdad. Y es una mentira lo que dices tú como Espíritu Santo. Es una cosa falsa. Cuando viene el Espíritu Santo, te quita la venda. Se te cae la venda y no puedes adorar más ídolos y piedras, imágenes de fundición. Porque son demonios. Porque detrás de ellos están demonios, perdón. Es lo mismo. Estás adorando una cosa, un fetiche, una cosa que fue creada por un pecador y le aventaron agua y es bendita. Eso es un ídolo, estás adorando demonios. Entonces yo voy a cerrar aquí. Jesucristo viene a la tierra otra vez, perdón, en su segunda venida, pero primero viene el rapto, se lleva a la iglesia y después en su segunda venida para terminar de establecer su reino ya en lo físico. Pero primero se va a llevar a la iglesia y los juicios más horribles vienen a la tierra. La iglesia va a ser sacada de aquí y va a rozar una cosa bien tremenda en presión y va a ser sacada porque si no nadie aguantaría. Dice, no está hablando de la salvación porque somos salvos, está hablando de que nadie aguantaría físicamente. Dice, pero por causa de los escogidos aquellos ya serán acortados. Dígame como quiera todos los que tienen religión y religiosidad y tradición por siglos y que diga que la iglesia no va a pasar por nada. Arrepintámonos y pongamos en la presencia de Dios porque el tiempo final ya llegó. Que el Señor les despierte su espíritu, porque no podemos seguir en lo mismo. No podemos seguir solapando nuestra vida y sirviendo en apariencia a Dios cuando Dios no puede ser burlado y no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembra, esto segará. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Si yo le digo lo que dice el poder que Dios y sentir el rociamiento de la sangre cuando literalmente dije algo confesado y dije, Señor, quiero que me perdones de esto y sentí el rociamiento de la sangre. Increíble. Y sabe que dije, Señor, por causa de nuestros adversarios confesamos nuestras faltas y nuestros pecados y viene el poder del rociamiento de la sangre, pues Dios es fiel. Así, cuando predicamos el evangelio verdadero, la gente va a venir y va a confesar sus pecados ahí en público, a gritar. Si de veras operamos en el poder del Espíritu Santo. Sí, yo no voy a dejar de predicar el evangelio. No puede decir nadie que no predique el evangelio. Tienes que tener esto. No tengo nada que despedir a ningún hombre de la tierra para predicar el evangelio de Jesucristo. Increíble. Pero bueno, Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias a Dios por los ministerios que están en orden, predicando la verdad, que escudriña la escritura. Gracias a Dios por estos ministerios. Y sabes que si no estás en una iglesia donde el poder de Dios se mueve y donde todavía pues sí, no hay problema que vivas como quieras, al cabo que Dios te ama tal y como eres. No, está equivocado, estás interpretando mal. Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. No, Dios no te quiere como estás. El amor de Dios es para nosotros, pero el amor de Dios es para venir a redimirnos de toda maldición y liberarnos del poder de la muerte y del pecado, liberarnos de ataduras y de todo y del poder de las tinieblas y trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo. ¿Sí? No te quiere así. No. Él amó el mundo de tal manera que vino para redimirlo de toda maldición. Pero esa es una aceptación mental que hasta la iglesia cristiana tiene. Y sabes que es peligrosísimo eso. Yo no predico legalismo ni libertinaje, es la verdad. Es la verdad y la verdad que más me conviene a mí obedecer, en la cual estoy siendo confrontado actualmente de la realidad y los sueños que tuve respecto a las cosas que van a ocurrir en la tierra, de las cuales no me voy a callar. No necesito aprobación de los hombres, lo repito, y gracias a Dios por los siervos que entienden el ministerio de la palabra, que debe ser dada a tiempo y fuera de tiempo y que hemos de predicar donde quiera que vayamos. Gloria a Dios por eso. Voy a cerrar aquí. Dios les bendiga. Me fui 39 minutos, 38, 58 minutos. Espero que tenga que Dios le compunja en su corazón, tenga el privilegio de ser compungido de corazón, que Él es el que llama. Si oye esta palabra de fe que predicamos en tu boca, esta es la palabra de fe que predicamos. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y te vino al corazón una revelación de que eso es verdad, solamente confiésalo, porque no todos lo sienten. Él no es del que quiere ni del que corre, sino Dios que tiene misericordia. Gracias al pastor de Guatemala que lo aclaró eso, lo está diciendo sin decir, sino de Dios que tiene misericordia. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Dios es poderoso, fiel y verdadero. Jesucristo es la resurrección y la vida. Nadie vino al Padre sino por Él, por Jesucristo. No existe otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida.
Si estás ahí, arrepiéntete de tus pecados, ahí postrado, parado. No creo que cuando viene y te compunge el Espíritu de Dios puedas quedarte como si nada. Iba a decir como de pie, pero esa es mi experiencia. Cuando me vino y tuve, fue compungido de corazón que Jesús era el Hijo de Dios, tratándome de excusar por la iglesia tradicional, yo, carismático y todo, pero sin el poder del Espíritu Santo. Y cuando Él viene y me compunja y me postré al suelo y dije: Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Y cuando fui bautizado, ¿sabe qué tuve que decir? Cuando iba ahí y cuando iba y me dijeron así: te bautizo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo tuve que decir: yo soy bautizado en el nombre de Jesucristo, porque eso es lo que dice la palabra. No estoy hablando de que sea, bueno, si entiende lo que le quiero decir. Yo tuve que decir audiblemente eso, y el Señor es bueno, poderoso, fiel y verdadero. Y no vaya con otra cosa a través de la doctrina. Ya sé, hombre, hermano. Pues yo estoy en las iglesias donde hablamos del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. No vaya a malinterpretarme, pero esa fue mi convicción. Me refiero al sentido de que dije: sí, Señor, yo soy aquí muerto en Cristo y vivificado en él, y nazco de nuevo, nací de nuevo. Es decir, y me bautizan en el nombre de mi Señor. Y tuve que mencionar el nombre de Jesucristo, porque en él me identifico y en él recibí la resurrección y la vida. Dice que en él fuimos levantados, muertos con él, sepultados con él, vivificados con él y resucitados con él y sentados con él en lugares celestiales. No es una realidad. Entonces, ¿por qué no estoy hablando de capítulo 15 de Corintio? 1 de Corintios capítulo 15, todo el capítulo. Entonces, ¿por qué estamos como los que no tienen esperanza? Jesucristo resucitó, son los que vamos y que dormimos, que entregamos el tiempo de aquí que Dios llama, dice. Y entonces nos vamos a la presencia de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga y siga buscando de la presencia de Dios. Que el Señor use tu vida. Yo, Padre, te doy gracias por la persona que no es salva, que no es creyente y que hoy toma su vida, la da en ti. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén.